educativo y cultural, contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. Abecofa, somos Abecofa, mucho más que fotografía. Sonríe, ya estás en la foto. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. RCR presenta Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Buenos días, qué bueno que están aquí con nosotros. Hoy 28 de enero, ya el último fin de semana, el último sábado de enero. Gracias por conectarse a Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Les damos nuevamente la bienvenida a su programa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, un espacio especialmente diseñado y pensado por y para la fotografía. Como siempre, agradecemos al equipo de Radio Caracas Radio, conformado en la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares, gerencia de producción, Caterín Manzano, asistente de producción, Rubén Áñez, y en los controles, José Tobar. ¡Felicitaciones, Tobar! Ganó los Tiburones de La Guaira ayer. Bueno, Radio Caracas Radio, la radio que se ve, transmite a través de nuestro canal de YouTube, RCR 750. Estamos en distintas plataformas, estamos en Facebook, Instagram, Twitter y, como les dije, YouTube. También Diafragma 5.6 Radio se encuentra en todas estas redes sociales a través de @Diafragma 5.6 Radio y mi cuenta personal @Monica.popo para que nos podamos seguir y retroalimentarnos del contenido fotográfico que compartimos. Bueno, así iniciamos. Conoce de cerca a tus fotógrafos. Detalle de nuestros invitados especiales. Macro. Bueno, en Macro hoy tenemos un programa sumamente importante. El contenido es esencial para todos los hacedores, practicantes de la fotografía. Estamos conectando con nuestra invitada de hoy, Adela Barreto, abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, con estudios en el Franklin Pierce Law Center de la Universidad de New Hampshire y la Universidad de Cambridge. Con más de 25 años, la doctora Barreto ha brindado apoyo legal a clientes para quienes el arte, la tecnología o la ciencia constituyen parte esencial de su patrimonio o actividad. Entre ellos están artistas y sus sucesiones, fundaciones, asociaciones, museos, galerías, coleccionistas, productores, editores, investigadores, desarrolladores de tecnología, científicos, universidades, entre otros. Hoy, como le estuvimos convocando o difundiendo por nuestras redes sociales, está con nosotros para conversar sobre las leyes de la fotografía, derechos de autor, contratos, imagen, menores, niños y otros tips legales para fotógrafos. Desde ya los invitamos con sus comentarios y preguntas para nuestra invitada de hoy, la doctora Adela Barreto. Muchas gracias, doctora, por estar esta mañana con nosotros. Gracias a ti, Mónica, por invitarme a este espacio que has construido con tanto profesionalismo. Para mí es un placer. Gracias, gracias. Bueno, comencemos. ¿Qué es el derecho de autor y propiedad intelectual? ¿Son los mismos? La propiedad intelectual comprende el derecho de autor. Uh-huh. La propiedad intelectual es un área más amplia del derecho que tiene a su vez 3 subcategorías, por decirlo así. Una de ellas es el derecho de autor, la otra es el derecho de marcas y la otra es el derecho de invenciones o de patentes. Ok, y la duración del derecho de autor es de por vida, doctora. ¿Qué sucede cuando el autor fallece en estos casos?
No, el derecho de autor no es un derecho absoluto. El derecho de autor tiene varias limitaciones. Una de ellas es la limitación temporal. Quiere decir que pasado un cierto lapso de tiempo, en el caso de la ley venezolana, son 60 años después de la muerte del autor, las obras pasan al dominio público. Se cuentan a partir del 1 de enero del año siguiente al del fallecimiento del autor. O sea, después que fallece el autor pasa a dominio público y los herederos, en este caso, puede heredarse el derecho de autor. Claro, el derecho de autor se hereda. ¿Serían los familiares, el esposo o institución se hereda que según ellos? las reglas de la sucesión establecidas en el Código Civil, pues. Hereda en primer lugar los descendientes, el cónyuge si lo sobrevive y los descendientes, a falta de ellos los ascendientes si están, a falta de ascendientes, de cónyuge y de hijos, los hermanos, a falta de hermanos, los hijos de los hermanos, y así todo el orden de suceder. Así es. Bueno, pero es interesante porque se presta a veces a confusión de quién es el derecho de autor. Por ejemplo, si es el profesor que configuró una cámara para que sus alumnos tomaran una fotografía desde ese punto técnico, o si es el mismo hacedor que dispara la cámara, ¿no? El fotógrafo como tal. ¿Hay distintos tipos de derechos de autor? ¿O es uno mismo para el fotógrafo como tal? Sí. Claro, claro. Sí, bueno, fíjate, lo que se trata primero que nada, y el objetivo de esta conferencia es tratar de optimizar pues la actividad de los fotógrafos, la actividad profesional de los fotógrafos, que es una actividad tanto artística como comercial, ¿verdad? ¿Y cómo se optimiza esa actividad? Bueno, a través de varios ángulos se puede ver ese objetivo, ¿no? Como ustedes saben, que los mismos objetivos se pueden ver desde diversos ángulos. Uno de ellos está constituido por las herramientas legales, y dentro de ellas el derecho de autor es una de las herramientas, pues. Pero sí, los derechos de autor de los fotógrafos tienen una característica que lo distingue de los derechos de autor del resto de los creadores, y es que la duración no se cuenta a partir del fallecimiento del fotógrafo, sino se cuenta a partir de la divulgación de la fotografía. Ese lapso se comienza a contar a partir de la fecha en que la fotografía se divulga por primera vez. Y si no se divulga durante la vida del autor, durante la vida del fotógrafo, entonces a partir del momento en que se crea la fotografía. O sea que el lapso de protección de la fotografía es menor al del resto de los creadores. ¡Wow! ¡Qué interesante! Me hace pensar en el caso de una fotógrafa norteamericana muy conocida, Vivian Maier, que ella vino a ser famosa y reconocida ya cuando se descubre el trabajo de ella, ¿no? A través de un comprador que estuvo en una subasta. Y hasta dentro de poco, hace poco, fotógrafos reconocidos dicen que es no sé si es algo así como un fraude o un anonimato, que no es cierto. Entonces, en esos casos, cuando se consiguen estos trabajos de fotógrafos que están bajo como el anonimato y se dan a conocer ya una vez que han fallecido con mucho tiempo, sigue siendo el derecho de autor de esta persona que adquiere el material. Sí, también fíjate que es interesante tu pregunta porque el derecho de autor, la ley sobre el derecho de autor clasifica los derechos como en varios grupos, ¿no? Uno de los criterios de clasificación es justamente el que divide los derechos de autor de los derechos afines al derecho de autor y los derechos conexos al derecho de autor. Y el derecho de los fotógrafos, así como el derecho de los divulgadores de las obras póstumas, se llama, está dentro del grupo de los derechos afines al derecho de autor. O sea, el que divulga una obra póstuma, quiere decir que una obra que no se divulgó durante la vida del autor, tiene los derechos sobre esta divulgación. Si no existen, por supuesto, herederos, porque si existen herederos, primero entran estos a ser los titulares de los derechos. Pero si, por ejemplo, ha pasado el lapso de duración de la protección, entonces el titular viene a ser el divulgador. Y en el caso, por ejemplo, de los fotoperiodistas, doctora,
que trabajan para un medio impreso o como freelance, de manera independiente, ¿a quién le pertenece el derecho sobre estas obras? Sí, eso también es interesante porque la ley tiene un artículo específico se llama la sección de artículos periodísticos, pero allí también entran otras categorías de creaciones que se hacen para los medios como los periódicos, las revistas, las publicaciones periódicas se llaman. Uh-huh. Y es que se presume que el periodista, el fotógrafo, el ilustrador, pues el que trabaja para el medio, ha cedido los derechos de autor sobre sus creaciones para que sean publicadas una sola vez. Okay. Y del resto, los derechos vuelven al autor, al creador. Es una norma específica, única, para los creadores que trabajan para medios de publicaciones periódicas. A ver si le entiendo. Eso quiere decir que si yo trabajo para un medio impreso de publicaciones periódicas, revistas, lo que sea, me encomiendan, me ponen la pauta de hacer una fotografía de una marcha, por ejemplo. Entrego el material, eso es para publicar una sola vez. Sí. El autor viene siendo el medio. No, fíjate, de acuerdo con nuestra legislación, pues solamente se puede considerar autor a una persona natural, un individuo, una persona humana, pues, ¿no? Y conecto esto con una pregunta que me hiciste al principio que no respondí, Uh-huh. que me preguntaba quién se consideraba autor, si el que preparaba todo el set, la iluminación, escogía el modelo, la locación, el ángulo, la hora del día, etcétera, o la persona que disparaba, que presiona el obturador, ¿no? Uh-huh. Y me hizo recordar de un caso muy famoso que hubo en los Estados Unidos que se llama el Naruto Case. Naruto es el nombre de un gorila. Ajá. Y el caso fue que un fotógrafo que trabajaba, de hecho, para una publicación sobre temas ambientales y ecológicos y tal, y de naturaleza, pues estaba en una selva donde había unos grupos de gorilas. Entonces, donde estaba un grupo de gorilas y la dejó lista como para que simplemente apretando un botón pues se sacara la foto, ¿no? Uh-huh. Y eso fue lo que sucedió. Él se retiró, se escondió y llegó un gorila y se hizo un selfie. Sí. Se hizo varios selfies. Buenísimo. Resultaron ser unos super selfies. Y entonces él, bueno, lo publicó en un libro y hizo exposiciones y bueno, la foto fue muy difundida. Entonces, pero llegó una asociación para la protección de animales, me acuerdo que sus siglas son PETA, Protection, una cosa de Animals, Uh-huh. lo demandó diciendo que ellos se constituían en los representantes del gorila, pues porque hay como una figura en los Estados Unidos de que los que no pueden valerse sus derechos por sí mismos los puede hacer un amigo por ellos, ¿no? Uh-huh. O sea, la persona que quiera ejercerlos, esté dispuesta a ejercerlos por ellos. Y ese fue el caso de esta asociación que se asumió la representación de este animal para demandar entonces la titularidad de los derechos de autor, diciendo Uh-huh. que las regalías deberían ser entonces para esta asociación o para cuidar la comunidad de gorilas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. No, bueno, es increíble. ¿Y qué sucedió después con, creo que estamos escuchando un poco cortada de audio, doctora? Qué raro. Ahora sí la escuchamos. No sé por qué. Ahora sí la escuchamos. Ok. Bueno, si tengo que repetir algo, me lo dicen. Sí, escuchamos que, bueno, debemos hacer una pausa en breve. Me gustaría saber qué sucedió con esta asociación PETA que estaba pidiendo recaudar a través. Que fueron a tribunales, fue a tribunales y el tribunal decidió que un gorila, un animal, no puede ser considerado como autor. Entonces puso los derechos, sin embargo, en el dominio público, los derechos de autor sobre estas fotografías. Eso es bien interesante. Que no había autor acá. Sí, sí, sí. Nosotros recordamos ese selfie donde aparece también los cuidadores y el gorila tomando la foto. De verdad que fue bien interesante y asombrosa.
Sí. Bueno, vamos a una pausa, doctora. Al regreso le pedimos por favor que se mantenga allí para continuar hablando sobre el tema derechos de autor. Claro. Ya regresamos. No te vayas. Enseguida regresa Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. @AVECOFA, 0212-793-4623. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Continuamos en Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Estamos en conexión con la doctora Adela Barreto. Su cuenta de Instagram, para que la puedan seguir, es @AdelaBarreto. Igualmente, en su página web es su nombre, adelabarreto.com, para que puedan tener más información sobre el trabajo que ella desempeña. Y bueno, estábamos conversando en el corte anterior sobre ese selfie que se hizo el gorila Naruto. Nos estaba comentando la doctora Naruto Kei, si no me equivoco, y que pues sí, hay instituciones que cuidan a los animales de cierta forma, pero a veces como que se pasan de la línea, pareciera. Sí. Aquí Rodolfo Pimentel nos saluda, doctora, buenos días. También está Wilfredo Páez, nos hace una pregunta. Para hacer street photography, o sea, fotografía callejera en nuestro país, ¿qué ley nos ampara de una demanda por personas fotografiadas? Eso es algo bien interesante porque está el elemento fundamental que es la espontaneidad, ¿no? Y el pedir permiso pierde ese elemento, ¿no? Pierde lo natural. ¿Cómo debemos hacer en este caso cuando nos gusta fotografiar a las personas en la calle? Sí, fíjate, en Venezuela, como en prácticamente todos los países del mundo, al menos de las occidentales, pues tienen reconocidos como derechos constitucionales, derechos fundamentales de la persona, el derecho a su propia imagen. ¿Okay? Cada quien tiene el derecho sobre su propia imagen. Este es un derecho que no ha sido desarrollado en la legislación venezolana, es decir, no se establecen los casos en los cuales hay excepciones a ese derecho. No hay una legislación específica, a excepción de la ley orgánica de protección al niño, las niños y adolescentes, donde sí hay un desarrollo tampoco muy amplio, pero sí, digamos, tiene
2 o 3 artículos sobre eso, ¿no? Cuando se trata de menores de edad, pues la ley dice que no se puede utilizar la imagen del menor en conexión con actividades que, digamos, que están en contra de la decencia, de la edad, para promover el consumo de sustancias estupefacientes, de cigarrillo, bueno, esas propagandas igual están prohibidas, de bebidas alcohólicas, por supuesto, temas sobre pornografía, pues está todo eso, el menor se protege contra ese tipo de usos de su imagen. Y luego la ley dice que no se puede utilizar la imagen de un menor de edad en contra de su voluntad. Es lo que dice la ley, ¿no? Es decir, que si uno se pone a interpretar de una manera restrictiva, o sea, de una manera muy literal ese artículo, quiere decir que tendría que existir la manifestación de voluntad del menor o de sus representantes de que su imagen no se use para que no se pueda usar. Es decir, que en ausencia de esa manifestación se debería poder usar. No habiendo una regulación en cuanto a los adultos y con los menores de edad, no siendo tampoco muy clara, porque como te digo, esa sería la interpretación que se da si uno lee la Ley Orgánica de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, pues aquí en principio se puede utilizar la imagen de personas que están en la calle, sobre todo si la utilización es una utilización que no persigue ánimos de lucro, ¿no? Ya todo entraría como en el criterio de un tribunal porque no hay una legislación específica al respecto. En países como Estados Unidos, por ejemplo, si una persona está en la calle, entonces se considera que de alguna manera está aceptando que su imagen forme parte de la calle. Se toma una foto, no puede reclamar que se utilice la foto con su imagen, pero todo depende también del caso en particular. Si una persona en particular o 2 personas en particular son como una parte muy importante de la foto, son como muy evidentes, o sea, es muy distinto cuando tú tomas una foto así de un close-up, aunque sea en una plaza, ¿no? De alguien, a que de repente saques una foto y, bueno, se ve que hay unas personas allí, pero, digamos, no. Depende de la importancia de la presencia de esas imágenes dentro de la fotografía y también depende de para qué tú vas a utilizar la fotografía. Si es para fines informativos, por ejemplo, pues no debería haber ningún problema, sobre todo además si estamos hablando protestas o conciertos públicos o sí, eventos en la calle donde las personas están y bueno, eso, o sea, si la persona se expone, pues un poco es como que da su consentimiento a que su imagen sea utilizada porque son eventos públicos. Así que bueno, es una cuestión que no está regulada en la ley venezolana. Hay simplemente un derecho a la imagen muy, muy general, muy abstracto, que da lugar a cualquier interpretación. Por supuesto, si es posible tener la autorización, es lo mejor. O sea, Claro. si tú me preguntas como abogado, ¿tengo que tener la autorización? Bueno, si la puedes tener, lo mejor es que la tengas para evitar problemas. Pero entiendo que a veces no se puede, lo que tú dices, pues. Sí, por El la fotógrafo está espontaneidad. por la calle, está haciendo su trabajo y bueno, va sacando las fotos y eso está le pidiendo permiso a cada quien. Es así como que Sí, se pierde la pose. sumamente engorroso. Pero bueno, son todos esos criterios que en caso de que, no sé, alguien vaya a reclamar por el uso de su imagen, pues serán criterios que serán tomados en cuenta si ese caso llega a ir a un tribunal, pues. El uso de la fotografía, la importancia de la imagen de la persona allí y, bueno, y otras circunstancias. ¿Cuál es su recomendación para, en este mismo caso, que alguien está fotografiando a una persona en la calle y esa persona se da cuenta y le pide, le insiste que borre esa imagen? Y no solamente las personas, sucede también en la fotografía arquitectónica, que viene alguien, está fotografiando edificios y se le acerca a una persona y dice, usted no puede tomar estas fotografías aquí, por favor, borre las imágenes. ¿Cuál es su recomendación para este proceder?
Bueno, yo recomiendo que si la persona no quiere, entonces deben borrar las imágenes, porque si bien no hay una regulación, ¿no? Es un derecho, es un derecho de rango constitucional, ¿no? El derecho sobre la imagen, sobre la propia imagen. Y como tal, inclusive puede dar lugar a acciones como amparos constitucionales, que son unas acciones sumamente expeditas y donde los tribunales le dan la prioridad a la decisión de estos asuntos, pues. Ujú. Y todo va a depender de la interpretación del tribunal. Si una persona no quiere que su imagen se utilice, pues yo creo que eso se debe respetar. Es mi Claro, criterio. Si la persona no quiere, pues yo diría que para evitar problemas, ujú, lo mejor es no utilizar esa imagen. comprendo. Hay un Porque, tema, no, ajá, digamos, adelante. sí, de repente, ponte que el caso llega a tribunales, ¿no? Ujú, Bueno, un tribunal puede decir, bueno, si esta persona no quería y se lo manifestó, o sea, ujú, no es que está coartando el derecho del fotógrafo de tomar la fotografía, su derecho de, bueno, de expresión, ¿no? Y porque el fotógrafo puede tomar una foto también sin esa persona. ujú. O sea, si esa persona le dice, no, por favor, no quiero que yo salga, pues el fotógrafo puede perfectamente esperar que la persona libere el espacio y tomar otra foto, pues. Así es. Es, es un poco, si lo que se quiere es evitar problemas. Claro, claro, es entendible, por Por supuesto, con supuesto. los menores de edad sí, sí es distinto. Allí, aunque la ley diga lo que dice, que yo acabo de comentar, Ujú, pues lo mejor es utilizar lo que llaman, bueno, en inglés se llama model release, es una autorización por parte del modelo, en este claro. caso, pues. Em, sí, E- yo e- creo que Ese por tema ahí. es muy importante, doctora, y en lo personal a mí me incomoda de cierta forma los niños, ¿no? Porque observo mucho, vamos a la calle, hacemos un recorrido, subimos al barrio, hay fotografías, hay niños que están en su ambiente, que es hermosísima esa imagen, y yo, por poner un ejemplo, agarro y pongo la foto de estos niños que fotografié en este recorrido en mi cuenta de Instagram. Eh, y también lo otro que usted comentó, no se debe ir en contra de su voluntad. En el caso de los padres fotógrafos que retratan a sus hijos menores y publican sus imágenes en las redes sociales, el simple hecho de ser sus padres le da el derecho de exponerlos en este mundo de esta manera. Fíjate, las legislaciones cambian mucho al respecto. Aquí, por ejemplo, en Europa y en Italia en particular, yo no sé, yo habré firmado 20 veces autorizaciones para que tomen fotos de mi hijo, para que usen los datos de mi hijo, cualquier cosa, una salida que van a un museo, Ujú, entonces, y van a tomar fotos y se van a poner en la página del colegio, entonces uno tiene que firmar una, una planilla, pues, larguísima. ujú. Y también sí, los que trabajan con niños, o sea, todo el que trabaja con niños aquí en Italia y quiere utilizar la imagen de esos niños, por ejemplo, en las escuelas de música, escuelas de arte, Ujú, lo que sea, y quiere utilizar la imagen de los niños para las cuentas Instagram o cuentas de redes sociales de estas escuelas, de esas actividades, tiene que tener la autorización además de ujú. los dos padres. Pues Correcto. el tema del derecho a la privacy, que se llama aquí en Europa, es súper, súper, súper estricto. No Ujú, es el caso de Venezuela. En Venezuela no existe una ley sobre privacidad y sobre uso de la imagen. Y como te digo, lo que existe es esa disposición de la ley de menores, ujú, donde dice que, bueno, para ciertos usos, como los que te nombré, que van en contra de la decencia y la moral pública, pues están ya establecidos allí. Y bueno, no se puede utilizar la imagen del menor así en es. esos casos. Como tampoco hay un caso también específico de los menores que son víctimas de delitos o menores que cometen delitos, ¿no? Ujú, No se puede no se puede publicar la imagen de esos menores que, bueno, a veces, de hecho, bueno, algunos cuerpos de seguridad tienen sus cuentas en Instagram, en redes ujú. sociales y a veces uno ve unas imágenes terribles. Bueno, Sí, las imágenes de los niños no se pueden poner, están establecidos taxativamente sí. en la ley, esta que te digo, la LOMNA. Eh, con los adultos no existe y, como te digo, con los niños también, a menos, fuera de esos casos excepcionales,
tú podrías utilizar la foto de niños, aunque no sea su papá, ni su mamá, ni su representante, porque la ley dice que, bueno, que a menos que haya una declaración que manifieste la voluntad de que no se utilice, que fue el caso anterior que me comentabas. Claro. Si hay una manifestación, y incluso ahora se me ocurre que se podría aplicar por analogía con el caso de los adultos, pues en vista de que no hay una legislación específica, bueno, si hay una manifestación de voluntad muy clara de que no quieren que su imagen se utilice, pues no debería utilizarse. Ahora, si no hay ninguna manifestación, se puede utilizar. Entendido. Siempre que sea para estos casos que te estoy diciendo. Claro. Doctora, disculpe que le interrumpe, debo hacer una pausa reglamentaria de publicidad y al regreso continuamos hablando de este tema tan interesante e importante. Gracias. Ya regresamos. Ya vuelve Diafragma 5.6 Radio, el único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. @AVECOFA, 0212-793-4623. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. Estás escuchando Diafragma 5.6 de Radio, la fotografía que tú escuchas. Conoce de cerca a tus fotógrafos. Detalle de nuestros invitados especiales. Macro. Continuamos con Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, en compañía de la doctora Adela Barreto, su cuenta de Instagram, @AdelaBarreto, igualmente su página web para que tenga mucha más información, es su nombre completo, adelabarreto.com. Estamos conversando sobre las leyes de la fotografía, derechos de autor, contratos, imagen, los menores de edad y otros tips legales para fotógrafos. Siempre existe, doctora, sobre los niños, los menores, los que estábamos conversando en el bloque anterior, que me parece sumamente importante, y en resumen, siempre hay que pedir permiso para lo que no es nuestro. En este caso, en los niños, debemos más bien protegerlos que exponerlos. Yo lo diría así, no de esta forma.
y no vulnerar su imagen o porque simplemente se vea tan bonito y queramos compartirlo en nuestras redes sociales. Igualmente en el caso de los padres debemos proteger a nuestros niños porque es que considero que la internet, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? Eso me gustaría preguntarle. ¿Cómo ha cambiado e influido el internet y las redes sociales en el caso de la propiedad intelectual, de los derechos de autor con las fotos? A ver si la doctora me escucha. Bueno, a ver si ella me puede escuchar allí. De todas formas, también vamos a leer mientras resolvemos aquí esta parte. Andrés Eloy Medina Riera Bravo, doctora, le envían saludos. Paula Troconis, la mejor. Adela Barreto menciona. De Raparre, dice, buenos días, no me quedó claro sobre la duración del derecho de autor. Creo que no le estamos escuchando a la doctora. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí me escucho. Ya resolvimos. Doctora, ¿me escuchó? Sí, te escucho perfectamente. Sí, nosotros no la escuchábamos. No, ahora sí me escuchan. Sí, perfecto. Adelante, por favor. Ok, fíjate, vuelvo a explicar lo de la duración. Uh-huh. Para las obras que no son fotografías, el lapso de duración son 60 años que se cuentan a partir del 1 de enero del año siguiente al del fallecimiento del autor. ¿Ok? Si un autor fallece hoy, por ejemplo, 28 de enero, los 60 años se cuentan a partir del 1 de enero del 2024. ¿Sí? Pero con las fotografías es diferente. Este lapso no se cuenta a partir de la muerte del autor, sino a partir de la fecha en que fue divulgada la fotografía. Uh-huh. Se cuentan 60 años a partir de del año siguiente, igual. O sea, si la fotografía se divulgó hoy, los 60 años se cuentan a partir del 1 de enero del 2024. Si la fotografía no fue divulgada durante ese periodo, entonces ese lapso se cuenta a partir de la divulgación, de la realización, de la fotografía. ¿Ok? Uh-huh. Perdimos el audio, doctora. ¿Sí? Sí, ok. También le preguntaba, con estos cambios, estos avances tecnológicos, la internet, las redes sociales, la propiedad intelectual y los derechos de autor, ¿cómo afectan a las imágenes? Bueno, como te decía, afecta en el sentido que se utilizan cada vez más. O sea, el internet es justamente una ventana para acceder a todo ese tipo de contenidos. Y por eso el derecho de autor cada vez tiene más importancia. Uh-huh. Y la propiedad intelectual y todo el derecho que tiene que ver con los bienes intangibles, porque cada vez estamos en un mundo más digital, pues, donde se consumen más y más bienes en este formato, en formatos inmateriales, pues. Uh-huh. En eso afecta. Por supuesto, las tecnologías, el internet como tal no es que plantea una necesidad de cambiar las leyes, ¿no? Sino más bien tecnologías como, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, sí plantea interrogantes sobre qué pasa con las fotografías que son, por ejemplo, utilizadas por los modelos de inteligencia artificial para entrenarse. ¿Y qué pasa con las fotografías generadas por inteligencia artificial? Pues allí ese tipo de cosas sí plantean como una discusión más profunda en cuanto al derecho de autor. Uh-huh. El internet como tal, pues sí, hay unas regulaciones sobre quién es el responsable de los contenidos que se publican en internet y bueno, las legislaciones, inclusive la venezolana, uh-huh. No le dan la responsabilidad al proveedor de servicios de internet, sino a la persona que utiliza que publica, por ejemplo, obras sobre las cuales no tiene derechos, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces allí hay una obligación de los proveedores de, frente a una denuncia, entonces, bajar ese contenido, quitar ese contenido, etc. Wilfred Páez le pregunta, ¿pueden los cuerpos represivos del Estado decomisar los equipos fotográficos
al estar tomando fotos de manifestaciones en la calle? No, por supuesto que no. Ok. Una violación al derecho, a varios derechos, ¿no? El derecho de propiedad, primero que nada, el derecho de propiedad sobre esos equipos, y en segundo lugar, el derecho de libertad de expresión, porque los periodistas, bueno, están cubriendo un hecho que es noticioso. Por supuesto, el argumento del organismo de seguridad del Estado podría ser que se está poniendo en peligro la seguridad del Estado, de la nación, y bueno, y eso es un supra interés que se debe proteger sobre todo, pero habría que demostrar eso. En todo caso, si se demuestra que esos equipos y esa persona no estaban poniendo en peligro la integridad de la nación, pues no hay ninguna justificación para que los cuerpos de seguridad hagan ese tipo de medidas, pues tomen ese tipo de medidas. Correcto. Ahora, ¿cómo debemos proteger nuestra propiedad intelectual, nuestros derechos de autor? Con el simple símbolo, ¿no?, que es el circulito con la C de derecho de autor, ¿es suficiente? Fíjate, según la ley sobre el derecho de autor venezolana y casi todas las leyes de derecho de autor del mundo, no hace falta cumplir con ninguna formalidad para que una obra esté protegida. Las obras se protegen por el solo hecho de su creación. Desde el mismo momento en que tú tomas una foto, en que tú haces un dibujo, escribes una canción, de ese momento están protegidas. No tienes ni siquiera, no tienes que poner el símbolo copyright, ni tienes que registrarlas, aunque existe el registro de la producción intelectual, que pertenece a la Dirección Nacional del Derecho de Autor, para las personas que quieren como constituir pruebas, en el caso de que quieran ir a un juicio, por ejemplo. Entonces, bueno, llevar como un documento probatorio puede servir pues a nivel estratégico probatorio, pero no es obligatorio. Y en el caso de, bueno, ha existido casos, por ejemplo, que alguien participa en un concurso y es ganador y resulta que esa imagen ganadora se hace viral, ¿no?, en las redes sociales, y que se está usando esa imagen sin su consentimiento, que nada más fue exclusivamente para ese concurso. ¿Qué debería hacer el fotógrafo en estos casos cuando hay, digamos, duplicación o, digamos, esa publicación no acordada? Sí, un uso no autorizado. Ajá. Fíjate, habría que ver las bases del concurso, porque por lo general, y yo soy curiosa con ese tema de los concursos, me parece interesante. Me gusta leer las bases de los concursos, aunque no vaya a concursar, por el tema del derecho de autor, porque muchas de ellas contienen disposiciones al respecto. Muchas de ellas dicen que inclusive los ejemplares que resulten ganadores, las fotografías ganadoras, por ejemplo, entonces allí se otorga, inclusive a veces hasta una cesión o una licencia de uso a favor de los organizadores del concurso. Si esto lo dice, entonces cuando uno se inscribe al concurso, está como firmando un contrato, está aceptando esos términos. Ahora, si no hay nada, si los términos no dicen nada al respecto, pues el hecho de entrar a un concurso no implica que los organizadores del concurso puedan utilizar esa imagen. Todo depende de si hay o no ese contrato. Y conecto esto con la pregunta anterior que me hacías, que cuál es la mejor manera de protegerse. Yo creo que si quiero dejar una enseñanza aquí, es que la mejor manera de protegerse, la mejor manera de establecer relaciones duraderas con clientes y de establecer una estructura de trabajo segura, clara y transparente, es teniendo contratos, es teniendo esos términos por escritos con los clientes, con los modelos incluso, con los colaboradores que trabajan con los fotógrafos. Esa sí es una manera de protegerse. Yo observo muchísimo, doctora, que hay cierta confusión y yo creo que es parte un poquito entender. Me ha pasado muchísimo, por ejemplo, como lo que acaba de mencionar sobre esas normas, ¿no?, esas disposiciones de los de los concursos, que a veces quizás no son muy entendibles. Las bases, esa era la palabra, gracias. Es recomendable, si yo quiero concursar y no entiendo, ir a un abogado, en este caso especialista como usted, para poder aclarar esos puntos. Claro, por supuesto, para eso estamos, sí. El lenguaje jurídico es un lenguaje complejo como todo lenguaje profesional. Yo siempre trato de redactar las cosas en un lenguaje que se entienda sencillo, pero por lo general
Es bastante claro, pues, cuando las bases de concurso establecen ese tipo de condiciones, pues. La inscripción al concurso implica la autorización a los organizadores para utilizar, publicar, duplicar Ujú. las obras ganadoras. Y inclusive a veces lo hacen hasta con las obras que no son ganadoras, lo cual a mí me parece absurdo, porque, o sea, ¿qué sentido tiene que los organizadores de concurso tengan derecho sobre las obras que no son ganadoras? Pues, Ujú. inclusive impiden que la obra se pueda presentar a otro concurso, pero lo he visto una sola vez en realidad. Ujú. En realidad casi siempre cuando hay disposiciones al respecto se refieren a las obras ganadoras. Así es. Doctora, también he observado, bueno, debo hacer una pausa publicitaria, no sé si le puedo pedir mantenerse allí para conversar sobre dos plataformas software, una que se llama Plagaware y otra Time Eyes, que son como protección de contenidos y rastrear la distribución de nuestras imágenes como para estar pendiente si hay duplicidad y publicaciones que no son acordadas. De eso me gustaría hablar en el siguiente bloque, que es el último. Por favor, Ok. manténgase allí. Ya regresamos. Sí. No te vayas, enseguida regresa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. @AVECOFA, 0212-793-4623. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio. Todos los sábados a las 12 del mediodía. Por RCR, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Continuamos ya en nuestro último bloque de Diafragma 5.6 Radio con un tema sumamente importante para todos los fotógrafos e instituciones que trabajan de manera paralela con la fotografía. Es las leyes de la fotografía, derechos de autor, con la doctora Adela Barreto. Nuevamente sus redes sociales, sus coordenadas, @Adela Barreto, y su página web para más información, www.adelabarreto.com. Y bueno, le estábamos comentando en el bloque anterior estas plataformas que están disponibles en la página web para hacer este rastreo de distribución de fotos, como Time Eyes.
y Plagaware, que son de protección de contenidos. No sé si estas plataformas sirven de manera mundial o que podamos aplicarlas para nuestro chequeo, ¿no?, de nuestras imágenes cuando están disponibles o están publicadas en la web. Sí, también Google tiene una herramienta que se llama Google Image Search, o sea, buscador de imágenes, donde si uno quiere chequear que si hay una imagen muy similar a la que uno quiere controlar, pues la arrastra hasta el botoncito que sale una cámara, ahí en la línea donde del buscador, hay una camarita, uno arrastra la foto a esa camarita y Google te dice, te identifica varios elementos que pueden, no sé, una prenda de ropa puede decir, esta es una camisa Gianni Versace, estos lentes son Ralph Lauren, la silla es diseño no sé quién, o sea, o que se parezca, pues, ¿no? Inclusive también te arroja imágenes similares de la imagen que tú pones allí, que puede servirte para saber si alguien está utilizando tu imagen de forma no autorizada. Pero una de las cosas que a mí me gusta del derecho de autor, a diferencia del derecho penal, bueno, hay muchas cosas que me gustan del derecho de autor con respecto al derecho penal, ¿no? Sí. Pues una de ellas es que con el derecho penal, que es el derecho de los delitos contra la persona, o sea, por ejemplo, asesinatos o cosas terribles, pues el que va a cometer asesinato, como va a cometer ese tipo de delitos, generalmente no lo hace a la luz pública, claro. Pues no, bueno, hemos visto todas las películas, lo hace escondido y borra todas las huellas y etcétera, y se pone una capucha negra, ¿entiendes? En cambio, con el derecho de autor, la cosa es mucho más bandera, pues como decimos los venezolanos. Sí. Uno se entera, porque se trata justamente de la publicación, pues de la autorización, o sea, si no, casi que no tiene sentido. O sea, ¿qué sentido tiene que alguien te plagie una obra, por ejemplo, y nunca la publique, nunca la venda? Bueno, casi que no importa que la haya plagiado. ¿Para qué? O sea, importa en la medida que la utilice, pues. Claro. Y entonces, si la utiliza uno se entera, o se enteran los demás. Mira, vi una imagen, un cuadro igualito a los de fulano de tal con el que tú trabajas. A mí me ha pasado eso. Pues mira, exponiendo un artista cuyas obras son idénticas a las obras de un artista que saben que yo represento, por ejemplo. Entiendo. Me ha pasado. La gente se entera. Claro. Sí, es un tema de verdad bien interesante. Doctora, nos quedan 2 minuticos. Me gustaría dejárselo para que usted pudiera darnos consejos relacionados al derecho de autor, muchos más de lo que nos ha dado en la mañana de hoy, y sus coordenadas, aparte de la página web, si tiene alguna, y su Instagram, para todos los fotógrafos que se han conectado hoy y le ha hecho algunas preguntas o comentarios. Sí, bueno, mi consejo a los fotógrafos es que traten de exponer por escrito siempre las condiciones de su trabajo con el cliente, porque eso ayuda además a construir relaciones duraderas y transparentes con los clientes, que es lo que se quiere principalmente, donde tanto el cliente como el fotógrafo sepa qué esperar, cada parte sepa qué esperar, para qué pueden utilizarse las fotografías, para qué no pueden utilizarse las fotografías, si se van a ceder los derechos, por cuánto tiempo se ceden, para qué territorio se ceden, cómo es el pago, quién responde por el pago, cuándo se paga, qué pasa con el material bruto, con las imágenes en bruto, si le pertenecen también a que comisiona la obra o no. O sea, mientras más se pongan las cosas por escrito, mejor. Ese sería mi consejo. Y bueno, sobre mí, ya esto lo he dicho varias veces, tengo mi página web, que es adelabarreto.com, mi cuenta de Instagram, que es @adelabarreto, y tengo un par de podcasts. Publiqué uno, el último, el segundo, sí. Hace poco. Están en las plataformas, están en Anchor y en Spotify. Qué bien. Y hablan sobre derecho de autor. También hay un video en YouTube donde hablo sobre derecho de autor, tomando como ejemplo una obra de Pablo Picasso, el Guernica de Pablo Picasso, sobre el derecho del arte más que el derecho de autor, porque el derecho de autor, como ves, no es la única herramienta. Pues ahí también está el derecho de menores, está el derecho penal, porque inclusive la falsificación de obras es un delito que se pena por el Código Penal. Después ley de protección del patrimonio público,
el mismo Código Civil, en fin, son muchas las ramas del derecho que entran en juego cuando se trata de proteger creaciones artísticas. Así es. Doctora, con Seguridad Radio dice, excelente tema, felicitaciones a Diafragma 5.6 Radio, gracias a ustedes. Jimmy Villalta, un fotógrafo que estuvo con nosotros este mes aquí. Buenos días, muy bueno el programa, muchas gracias. Ramiro Guevara, gracias por toda la información. Paula Troconis dice, sería maravilloso contar con la participación de la doctora Barreto con frecuencia, sumamente pedagógico, gracias. Pienso igual que Paula y aprovecho el comentario de ella para invitarla nuevamente, este es su espacio, todas las veces que quiera, está disponible. Mire que a partir del próximo sábado, Diafragma 5.6 Radio tiene media hora más para ustedes. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias a ti, fue un placer. Igual, retornado, un fuerte abrazo. Vamos a tiempo de exposición y para concluir, pues. Esto lo dijo en su tiempo de exposición. Frases y comentarios de fotógrafos o artistas reconocidos. Tiempo de exposición. Finalizamos con la frase de Virginia Woolf. Ella dice, me atrevería a aventurar que Anónimo, que tantos poemas escribió sin firmarlos, era a menudo una mujer. Con esta frase de Virginia me despido agradeciendo principalmente a todos los que nos acompañaron la mañana de hoy, a la doctora Adela Barreto con este tema tan importante para nosotros los fotógrafos. Y recuerden, los vemos el próximo sábado aquí en Diafragma 5.6 Radio, que ahora dispone de media hora más para ustedes. Y nos vemos también en las redes sociales, @Diafragma 5.6 Radio, @Mónica.pupo. Recuerden, fotografíen con la mente y el corazón. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. Abecofa, somos Abecofa, mucho más que fotografía. Como te haya quedado la foto, desenfocada, movida, borrosa o perfecta, aquí lo importante es que te conectes con el visor de Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. RCR 750 AM, porque lo bueno une.